Hola amigos, hola amigas, sean ustedes bienvenidos a un nuevo programa donde conversamos con el diputado Mario Venegas. Ya estamos en la mitad del mes de noviembre, casi finalizando año, se acercan las licenciaturas, se acerca... No, Navidad no vamos a hablar todavía porque falta dejémoslo ahí. ¿Cómo está, diputado? Saludarlo. Muy bien, gracias Gonzalo, muchas gracias. Un gusto de saludarlos a ustedes en sus casas. Gracias por acompañarnos en estos minutos de conversación. Muy bien, diputado, este mes ya tenemos, estamos terminando un año más que se va. ¿Qué relevante usted saca de este año? ¿Qué temas relevantes usted plantea? O sea, todavía no termina el año, pero la verdad es que una vez terminado noviembre, ¿no es cierto?, diciembre son apenas partidos por las actividades propias de Navidad, de Año Nuevo, bueno, se reduce significativamente. Para nosotros, los parlamentarios, el año termina recién a finales de enero. De enero. ¿Ya? Cuando viene el receso legislativo, que es durante el mes de marzo. De manera que tenemos todavía mucho trabajo por hacer, queda mucho por concretar, la verdad, como para hacer un balance. Lo que te puedo decir es que ha sido un año intenso para mí. Ha sido un año de mucho trabajo, de mucha exigencia, como pocos años, porque he estado jugando un rol bien importante como presidente de la Comisión de Educación y eso me ha significado mucho trabajo, muchísimo trabajo. Y complicado, complejo trabajo, porque estamos discutiendo una reforma que no deja indiferente a nadie y que tiene opositores muy poderosos. De manera que ha sido un año difícil desde ese punto de vista, pero espero que podamos terminar el año a lo menos aprobando algunos de los proyectos de ley que han ingresado a mi comisión, de manera que al mes de enero, cuando terminemos, podamos hacer un buen balance y decir, mire, con esto avanzamos. Muy bien, diputado, usted junto a distintas personalidades del país, otros parlamentarios, académicos, rectores, gente que está relacionada y muy vinculada al tema de la educación, fueron invitados a ustedes a un fórum en Finlandia. ¿En qué consistió esta actividad? Bueno, en el marco de la reforma educacional que estamos estudiando, que estamos tratando de implementar en el país, es muy importante mirar las experiencias en otros países. La experiencia, dicen, es la madre de las ciencias. Y la experiencia, especialmente en los países que han tenido éxito, es muy importante conocer. En ese marco, la Embajada de Chile en Finlandia, con el gobierno finlandés, el ministerio y las universidades organizaron este fórum. Un fórum que convocó e invitó a personalidades ligadas al mundo de la educación, ¿ya? Tanto en el ámbito político, como en nuestro caso, como rectores, académicos, investigadores del más alto nivel. Andaba con nosotros Beatriz Ávalo, Premio Nacional de Educación, una mujer inteligentísima. Y andaban, ¿no es cierto?, muchos investigadores. La idea era mirar el modelo finlandés, tanto desde el punto de vista teórico, para eso se hacían charlas, conferencias, las universidades con destacados investigadores, rectores de universidades, los coordinadores, los que tenían a cargo las carreras, decanos de facultades, etc. Pero también mirar en la realidad. Entonces visitamos jardines infantiles, visitamos escuelas básicas, vimos cómo hacían clases los profesores, colegios de enseñanza media, universidades generales, universidades técnico-profesionales, etc. Sobre eso me gustaría preguntarle, ¿cuál es la diferencia o cómo hacen clases allá en Finlandia? ¿Cómo es la...? Yo diría que las principales diferencias desde ese punto de vista es que hoy día tienen una educación de primer nivel. La fuimos a ver a Finlandia porque ellos son los número uno desde hace varios años en el mundo. Cuando se hacen estas mediciones de carácter internacional, Finlandia aparece como de los mejores sistemas en el mundo. Entonces, primero tienen escuelas estupendas, una infraestructura a todo nivel. Es un país muy rico, hoy, con un ingreso per cápita de $47.000. O sea,
$47.000 por persona, año, que además están mejor distribuidos que en Chile. Nosotros, para que se formen una idea, todavía no llegamos a los 20.000. Está en menos de la mitad de lo que ellos hoy día tienen. De manera que los colegios son espectaculares, con mucho material, con mucha tecnología, pizarrones interactivos, data show, ¿no es cierto? La ventaja que nos llevan es que tienen cursos pequeños, no más de 25 alumnos. Es un límite. Claro. ¿Por qué? Porque eso permite una educación harto más personalizada. Segundo, los profesores, los niños finlandeses son los que tienen la jornada de estudio más cortas del mundo. Estudian poco tiempo, pero estudian bien. Los niños finlandeses retardan lo más que pueden el ingreso a la educación formal. Ellos inician la enseñanza básica a los 7 años. Nosotros acá en Chile lo usamos a los 6. A los 6. Y ya desde el pre-kinder y el kinder se les va preparando para llegar Exactamente, se comete un error gravísimo que hay que revisar. Ellos básicamente los primeros años, lo que llaman educación de primera infancia, que hay jardines infantiles, salas cunas, clubes y otras cosas, la teoría y la práctica es que los niños aprenden jugando. Lo que hacen es explorar, jugar, que es lo propio de los niños. Pero en ese juego aprenden. Luego entran a 7 años, tienen 9 años de básica. Y a lo largo de eso resuelven después, terminados esos 9 años, si van a la educación vocacional, que es el equivalente a la técnico profesional aquí, o optan por el bachillerato, que es 3 años, aquí también son 3 años, que los conducen a ir a las universidades, a estudiar medicina, derecho, profesor, lo que ellos estimen. Y eso según su interés. Eso según el interés y según las capacidades de cada uno de los muchachos. Porque entrar a la universidad en Finlandia es muy difícil. Solo entran los mejores. Y para ser profesor se elige a los mejores de los mejores. Porque en Finlandia ser profesor es de gran prestigio y muy bien remunerado. Casi comparable a los médicos. Para ponerles un ejemplo, en la Universidad de Helsinki, donde estuvimos, nos contaba su rectora que ellos habían tenido 3.000 postulantes el año anterior y habían seleccionado a 100. 100. Hay gente que quiere tanto ser profesor que postula más de una vez, porque son muy exigentes. Entonces, tienes, guardando las proporciones, no podemos comparar la realidad de Francia, de Finlandia, por las razones que te dije, porque ellos son un país inmensamente rico al lado del nuestro, comparado con el nuestro. Pero podemos aprender de lo que hicieron. Y por ejemplo, poner el foco en los profesores es fundamental. Porque si tú no formas buenos profesores, no vas a tener un buen sistema educativo. Allá, por ejemplo, no hay fiscalización de los profesores. El concepto básico es la confianza. Los profesores son profesionales, que no necesitan que nadie los cuide o los fiscalice. Hacen su trabajo y lo hacen bien. Tienen jornadas relativamente pequeñas en la escuela, porque el otro tiempo lo tienen en su casa para preparar sus materiales, etc. Entonces, esas cosas son las que hay que aprender, coger aquello que nos pueda servir para replicar en Chile, y por eso la experiencia fue muy interesante. Ahora, teniendo esa mirada de este país, ¿cierto?, que puso su foco, su centro en el ámbito educativo, ¿qué pasa hoy en Chile con ese tema? Porque se lo pregunto porque tenemos un paro de profesores, están movilizados a lo largo del país y parece que son temas que no son de ahora, sino que se arrastran de bastante tiempo. Históricamente el magisterio y mis colegas, yo soy profesor también, hemos sido mal pagados. Nunca Chile entendió suficientemente que había que apostar. Porque tú no puedes seleccionar a los mejores cuando tienes sueldos tan malos como los que tienen los profesores hoy día. Son de los profesores, los profesionales más mal pagados al inicio. Ponle tú,
Una enfermera estudia 5 años, al igual que un profesor, y puede partir ganando el doble que un profesor. Entonces no parece justo. Así los buenos estudiantes difícilmente van a querer estudiar para ser profesores. Así es. ¿Cierto? Agrégale a ese que tenemos un modelo que se rige con conceptos de mercado. O sea, la universidad es gran oferta y entran todos, cualquiera. Hasta con 300 puntos entran a estudiar para profesor. ¿Cómo le vas a confiar lo mejor que tú tienes, que son tus niños, a una persona que tiene 300 puntos? Significa que fue muy malo, muy mediocre como estudiante. ¿Sí? Allá no, los mejores. Otra cosa importante. Los finlandeses se dieron cuenta que tenían un país muy grande, pero que no tenía recursos naturales. Solo tenía árboles y lagos. Entonces dijeron, vamos a invertir en lo mejor que nosotros tenemos, nuestra gente. Y para invertir en recursos humanos, hay que invertir en educación. Y eso hicieron, y esa decisión la tomaron en la década de los 70, y trabajaron durante más de 20 años, y ahora se dan los resultados, los mejores del mundo. Los mejores del mundo. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que esas son las lecciones que tenemos que dejar de discutir, tenemos que dejar de la discusión política pequeña, de cuidar determinados intereses y pensar en el país en general, en lo que queremos para adelante como país. ¿Y cuáles son las condiciones de esa educación? Primero, es una educación gratuita para todos, desde la sala cuna hasta la universidad. O sea, pensando en la educación como un derecho. Un derecho que el Estado garantiza y protege y salvaguardia. No hay selección. Todos los niños van a la misma escuela. Claro, las escuelas son todas de similar calidad. Van a la escuela que está más cercana a su barrio, a la que está más cercana al lugar donde trabaja su papá. Vimos niños caminando desde su casa o en bicicleta. Un ejemplo de eso, en la Universidad de Uváscula, una gran universidad, cientos de bicicletas. Los niños van en bicicleta, los jóvenes, y las dejan ahí. Las dejan, no las amarran con cadena. Bueno, antiguamente acá en Malleco también era así, uno podía ir a cualquier lado, uno dejaba su bicicleta en la calle y podía pasar toda la noche y no pasaba nada. Algo cambió. Algo cambió. Allá hay un tema de cultura, de la honradez, del trabajo bien hecho. ¿Te fijas? Entonces también es un tema cultural del cual podemos aprender. Interesantes lecciones, interesante aprendizaje. Una sola dificultad, se los comento a ustedes coloquialmente. Ellos son bilingües, hablan finlandés o suomi, que es una lengua complicadísima, dificilísima de entender o de aprender. Pero todos, la mayoría de los finlandeses son bilingües, hablan perfectamente bien inglés. Salen de la escuela hablando bien inglés. En la universidad, bueno, este modesto profe no sabe hablar inglés, entonces había una limitación, teníamos traductores, pero me acuerdo de esto solo para decirte a ti, ojalá algún joven que nos está escuchando, si quieres ocupar bien tu tiempo, haz un esfuerzo y aprende inglés. El inglés hoy por hoy, el idioma, es una herramienta fundamental en el mundo de hoy. Nadie, ¿no es cierto?, puede descartar que tú en el futuro viajes. Y cuando viajes, el inglés es el idioma universal y el que te abre todas las puertas del mundo. Para perfeccionarte profesionalmente, para conseguir un puesto de trabajo, un abogado o un ingeniero, uno es ingeniero, los dos del mismo nivel, uno habla inglés y el otro no habla inglés, van a preferir el que habla inglés. Sin duda. Un ingeniero comercial, los dos del mismo nivel, uno habla inglés, el otro no, van a preferir al que habla inglés. Así que si ustedes tienen la posibilidad, no dejen de aprender. Pónganle más atención a su profesora de inglés desde la básica porque no saben lo útil que es. Yo no lo hice y porque pensé que nunca lo iba a necesitar. Y miren hoy, cómo me hace falta haber aprendido algo de inglés.
Bien, muy bien, jóvenes. Los invito a hacer una pequeña pausa y ya retornamos en esta conversación junto al diputado Mario Venegas. Gracias, diputado Fernando Mesa. Tiene la palabra el diputado Mario Venegas. Gracias, señor presidente, estimados colegas. La oportunidad para aclarar como autor de este proyecto de cuál es el origen. Y esta es la mejor expresión que hace concreta mis pocas lecciones de Derecho, ¿no es cierto?, en la universidad y posteriormente. El derecho positivo, que no son más que normas que bien buscan regular la convivencia al interior de la comunidad, tiene distintas formas de originarse. Una de ellas es la realidad misma. Y la realidad muchas veces nos impone, ¿no es cierto?, la necesidad de dictar normas para corregir una realidad que es injusta. Y esto tiene una cosa muy concreta. Cuando adquiero un departamento y luego de adquirirlo y tener dominio y gozo de ese departamento, y cuando quiero colocar lo que es natural, los servicios de telefonía, internet, ¿no es cierto?, y de televisión por cable, me encuentro con la sorpresa de que ya existía hasta mi departamento un cable que pertenecía a una empresa determinada, lo que me obligaba a contratar esos servicios. Hecho las averiguaciones, ese servicio no era ni el mejor del mercado y era precisamente uno de los más caros del mercado, que claramente no llenaba mis intereses. Pero lo que más me violentó fue seguir averiguando al respecto de si cabía, si era aceptable una condición como esta. Y me encontré conversando, investigando, con que esta era una práctica común, que se origina, estimados colegas, en que cuando una inmobiliaria desarrolla un proyecto, cuando todavía no ha vendido, llega a un acuerdo con una empresa que provee estos servicios de telecomunicaciones y a ella le hace hacer todo el ducto y los cableados y después impone la obligación. Es decir, es la inmobiliaria la que me estaba imponiendo un servicio en un oscuro negocio, porque evidentemente había un negocio entre la inmobiliaria y la empresa en cuestión de telecomunicaciones. Es legítimo indignarse frente a eso, estimado presidente, estimados colegas, porque precisamente, como decían mis queridos colegas, si hay algo que tenemos todos coincidencia, es que cada vez nos violentan más los abusos. Y es por eso que en el proyecto original yo planteaba la idea de modificar la ley de la libre competencia y sancionar como abuso de posición dominante, ¿ya? Porque nos estaban imponiendo, abusando las inmobiliarias, ¿no es cierto?, de una posición que era que ellos construyeron el edificio y con antelación y sin consultarnos llegaban a estos acuerdos con empresas. A mí me parece que eso, estimado presidente, aun cuando yo sea un modesto diputado de provincia de la región de la Araucanía, donde no hay edificios de estas características o condominios de estas características, como decía mi colega René Manuel García, ni en Coyepulli ni en Erchilla los hay, pero créanme que así como él está en Vilcún, Melipeu, Cocunco, Los Laureles, Las Hortensias, estoy seguro que en el próximo tiempo, más temprano que tarde, van a haber este tipo de edificaciones. Y entonces quiero, sí, efectivamente, adelantarme a que ellos no sean objeto del abuso del que yo me sentí parte, porque recurrí a la ley de copropiedad, recurrí al Consejo del Interior del edificio, recurrí a la administración y las respuestas que obtuve fueron cero. Estaba violado mis derechos a la libre elección. Cualquiera de nosotros tiene derecho a elegir el servicio y no que se lo impongan. Ese es el espíritu de este proyecto de ley, estimado presidente, estimados colegas. Y en el futuro, en nuestra provincia de Malleco,
en el distrito de mi querido René Manuel también se van a levantar seguramente edificios de departamento. Y va a estar en juego la ley de copropiedad y van a haber, ¿no es cierto?, condominios en donde este tema se va a mostrar como sensible. Te quiero contar que ya en Angol se están levantando edificios de departamento, gracias a Dios, porque vienen a resolver una demanda importante para los nuevos profesionales, para los jóvenes matrimonios que están iniciándose. Entonces yo creo que este proyecto, mire, las modificaciones que sufrió respecto al proyecto original en el Senado, que lo mandaron a otra norma, que lo pusieron en el ámbito de la subsecretaría, la subtel, ¿no es cierto?, para que fijara un reglamento que se va, entiendo, y es importante, estimado subsecretario, ministro subrogante, aprovecho de saludarlo, que salga en los 120 días que nosotros nos pusimos como plazo, porque es necesario que lo tengamos para que no sigan estos abusos, que haya este registro para que las empresas puedan, ¿no es cierto?, garantizar que yo mañana voy a poder decidir por la empresa Z, porque no le quiero hacer propaganda ninguna, o por la empresa X, pero es mi decisión, además en el uso y goce de algo que es mío. ¿Cómo hacer que en mi propiedad me impongan a mí, ¿no es cierto?, usar un determinado servicio si es que resulta aberrante del punto, yo no soy abogado, pero desde el punto de vista estricto del análisis, y vi la violencia que genera mucho, porque lo conversé, tomé contacto con organizaciones que existen, y cuando presenté el proyecto fueron muchos los correos que me llegaron diciendo, bien, diputado, ese es un tema que a nosotros nos afectaba grandemente, de manera que yo les quiero decir que, bien, si nos adelantamos a lo que va a pasar en adelante, bien, si contribuimos a terminar con abusos, porque es un abuso en todas sus letras, y bien porque efectivamente defendamos, ¿no es cierto?, la libertad que tiene el individuo para en una economía de mercado resolver buenamente aquel servicio, contratar aquel servicio que mejor le parezca. Así es que les quiero invitar, colegas, a que votemos, ¿no es cierto?, favorablemente este proyecto en los términos que está, porque yo entiendo que tanto en la Cámara, en la Comisión de Economía, ¿no es cierto?, a la que yo asistí, como el diputado Chaín, el diputado Vallespín y otros ayudaron a que se mejorara, y en el Senado se hizo lo que ellos estimaron buenamente, y si tiene la anuencia del gobierno, porque entregó en algún momento una indicación sustitutiva, ¿no es cierto?, del proyecto original, en buena hora, pero yo creo que a partir de la aprobación de este proyecto las cosas serán distintas a lo que había descrito al inicio de mi exposición. Así que me alegro, ¿no es cierto?, y les invito a votarlo favorablemente. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Mario Venegas. Bien, estamos de vuelta conversando junto al diputado Venegas acerca de distintos temas que son siempre de su interés, tanto en el ámbito legislativo como en el plano de la provincia de Malleco, diputado. Así es. Diputado, esta semana se discutió en la Cámara un proyecto de ley que aumenta, ¿cierto?, realiza un aporte extraordinario al Fondo Común Municipal. Por una cantidad bien importante. 12.000 millones de pesos se le adicionan al Fondo Común Municipal. El Fondo Común Municipal es un fondo, ¿no es cierto?, de los impuestos que usted paga por patente, de los impuestos que usted paga por derechos territoriales, ¿no es cierto?, las construcciones, todo, se va a un fondo y ese se reparte después entre todas las municipalidades. De ese fondo, bueno, la presidenta había comprometido a hacer un aporte extraordinario porque las municipalidades están permanentemente con dificultades económicas. Le falta para la educación, le falta para la salud primaria. Y entonces se inyectan esto ahora, en este año, le van a llegar en los próximos días unos cuantos milloncitos a las distintas. Yo recuerdo las cifras, las anoté ahí. Por ejemplo, recuerdo que una comuna pequeña como Renaico va a tocar como 18 millones. Una comuna un poquito mayor, 25, 28, 30, 40. Angol, por ejemplo, le van a venir adicionales, lo que es muy bueno para las municipalidades. ¿Por qué razón se aumenta este aporte? Básicamente porque hay un problema que está en estudio, que es si es justa o no la distribución del Fondo Común Municipal. Si el Estado le aporta todo lo que se requiere. Y claro, los municipios siempre están reclamando más aporte porque son insuficientes. Entonces, como una manera
de resolver ahora el problema en lo inmediato, se le hizo una inyección de 12.000 millones de pesos. Hay otro proyecto también que entró en discusión esta semana que tiene que ver con los CORES, con los consejos regionales. Mi primera pregunta es, ¿quiénes son los CORES? ¿Qué función realizan? Los consejeros regionales son los integrantes de lo que se denomina el Consejo Regional, que es un organismo colegiado formado por 20 personas en la región, que fueron elegidos por elección popular esta vez, ¿no es cierto? Y que ayudan al intendente regional a resolver cómo se distribuyen y se usan los recursos que el gobierno central pone a disposición de las regiones, el FNDR y otros. Estos consejeros, tuvieron que hacer campaña, gastaron muchísimo para ser elegidos y tenían una dieta que era minúscula. Entonces estaban pidiendo una revisión de la ley, que viera el tema de sus facultades, que igualara un poco las facultades respecto al intendente, que tiene mucho poder, mientras que los CORES tienen muy poco. Y otras materias como aumentar la dieta, poder tener viáticos para trasladarse a las distintas comunas a ver los proyectos cuando las organizaciones los invitan, que estuvieran protegidos por la ley de accidentes del trabajo, que, en fin, y eso se consiguió y estuvo discutiéndose esta semana y la vamos a votar el próximo martes. Seguramente se va a aprobar porque hay una enorme coincidencia en que es necesario hacerlo y justo hacerlo. Queda pendiente la discusión sobre las facultades y sobre todo una modificación a la ley respecto de algunas inhabilidades que creo que son buenos que la ley contemple para que no se preste para... Ellos son muy importantes porque, imagínate, resuelven sobre cientos de miles de millones, que ellos resuelven qué proyecto se financia, qué proyecto no se financia. Bueno, entonces estaremos escuchando noticias acerca de ese tema. Diputado, hay algo que quería comentarle también y conversar acerca de una lamentable muerte que ocurrió acá en Angol, de un joven angolino llamado Camilo Geldres Chamorro, quien estaba, al parecer, se fue a bañar a un río, el río Mayeco, y por causas que personalmente desconozco, él falleció ahogado. Bueno, lamentable, entiendo que él es de los confines norte, ahí frente al cementerio, gente muy esforzada que conozco, con la que he trabajado, con la que he estado allí con ellos en algún momento, y lamento expresarle mis condolencias a la familia Geldres, ¿no es cierto? Lamentable cuando se pierde una vida humana, pero es más lamentable cuando se trata de un niño que está empezando a vivir. Él estaba a punto de salir de la enseñanza media. Qué dolor para sus papás, que seguramente tenían muchas esperanzas cifradas en él y en lo que podía ser en el futuro. Y aprovechar esta mala noticia para pedirle a los jóvenes, una vez más, que se cuiden. Yo conozco el río Mayeco, me he bañado más alguna vez cuando niño, ahí cuando joven, y es peligroso. Sobre todo no hay que ser arriesgado más de la cuenta. Hay que siempre tomar precauciones, nunca están de más. Muchas veces estas cosas ocurren porque se es temerario, no se lanzan nomás. Y no consideran, sin mirar, pueden haber palos, pueden haber rocas, pueden haber... Y eso muchas le ha costado la vida a mucha gente. ¿Ya? Así que mi consejo, como papá también, cuídense. Tengan cuidado, toman precauciones, revisen primero que antes de tirarse que alguien se meta al río y vea cuáles son las condiciones, ¿no es cierto? Si hay árboles, si hay ramas, porque muchas veces eso es lo que pasa, se pegan unas zambulladas, se enredan y terminan ahogados, sin que nadie... Y es una lamentable noticia, sin duda. Sí, y también comentarle que, bueno, asistimos también a los funerales y era enorme la cantidad de jóvenes que había en ese lugar, le hicieron una despedida muy bonita, le quedaron de hecho un tema de hip hop, que era parte de la música también que escuchaba, y se veía también mucho dolor entre los jóvenes, especialmente entre los compañeros. Bueno, son estas cosas que impactan, los jóvenes también son seres que sensibles, que se conduelen con el dolor de perder un amigo. Y siempre impacta cuando son niños, cuando son jóvenes, más que cuando es una persona adulta, porque la persona adulta también se siente, pero uno está más preparado para que una persona adulta, ¿no es cierto?, en algún momento nos deje.
lo triste es cuando, por ejemplo, los padres tienen que enterrar a los hijos. No es normal eso. Lo normal es que sean los hijos los que entierren a los padres. Y entonces es muy doloroso. Mi cariño, mi afecto y mis condolencias para la familia y para todo el barrio, que yo sé que ahí son muy aclamados, y para todos los jóvenes que están sintiendo la muerte de este muchacho. Un último tema que quería tocar, diputado, tiene que ver con esta Junta Nacional de la DC, que ustedes se reunieron en Santiago, tengo entendido que fue el intendente. ¿En qué consistió? ¿A qué acuerdos llegaron? No, fue el Consejo Nacional del partido, que no es lo mismo. El Consejo Nacional está formado por todos los presidentes regionales del país, además de consejeros elegidos a lo largo del país. Son aproximadamente 30 y tantas personas. Yo era parte del Consejo hasta hace unos meses. Y el Consejo lo que se reunió de manera especial para analizar el tema de nuestra región de la Araucanía, la violencia, los problemas de seguridad pública que existen en nuestra región, la inseguridad que existe en las personas, el conflicto, ¿no es cierto?, entre el pueblo mapuche y la que se expresa a veces en formas que no son las más apropiadas. Y para ese fin se invitó al intendente de la región. Primero para respaldarlo, para conocer la situación y para respaldar su gestión, porque es muy importante que le vaya bien. Nosotros los que vivimos acá queremos tener la certeza que vamos a vivir tranquilos. La gente del campo especialmente lo está pasando muy mal. Los pequeños parceleros lo están pasando muy duro. Los amedrentan, los amenazan, ya no viven tranquilos, los obligan a dejar sus tierras. Y eso está pasando. Es constante los enfrentamientos con disparos y esto. Y eso, pero no podemos acostumbrarnos a eso. No podemos aceptar que esa sea la manera en que nos relacionamos. Porque cuando aceptemos eso, entonces perdimos. Perdimos toda posibilidad legítima de querer vivir acá en paz, en tranquilidad y progresando, que es lo que todos aspiramos, a vivir mejor que lo hacíamos antes. Entonces, ese fue el tema y bueno, naturalmente yo fui al Consejo para respaldar y para colaborar en entregar información acerca de la dramática situación que estamos viviendo, porque la verdad es que la situación en la región se ha vuelto dramática para mucha gente, para mucha gente. No podemos esconder la cabeza, no nos podemos hacer el tonto, no nos podemos hacer el tonto. No podemos, no es justo, no es honesto, no señalar que en realidad la situación es muy, muy seria y muy grave. ¿Y a qué acuerdos llegaron en esta? Bueno, respaldar al intendente, prestarle el máximo de apoyo y llevar un mensaje al gobierno en orden a que acá hay que hacer los mejores esfuerzos para investigar, para detener a los autores de estos delitos, sean quien sean. Yo no sé quiénes son, pero es legítimo, así como cuando roban, ¿no es cierto?, uno espera que detengan a los ladrones. Yo también quiero que detengan a los autores de toda esta violencia y los procesen conforme a la ley y le apliquen las sanciones que corresponden, si no queda otro camino. Eso es lo que corresponde a una sociedad civilizada, que se entiende. Y claramente, ¿no es cierto?, hay que resolver una serie de problemas, y eso, problemas de orden material, problemas de orden cultural, problemas de orden político, distintas. Por eso que la tarea del intendente, Huenchumilla en este caso, o de cualquier intendente, es extraordinariamente compleja. Como lo es también la tarea que tiene que cumplir el gobernador en la provincia de México, o la gobernadora en este caso. Es muy, muy delicado y muy complicado el tema. Sí, porque cuando se plantean distintas demandas, por ejemplo, a usted le dicen, usted como autoridad debiera resolver o dar alguna solución acerca del tema. Cuando eso ocurre están cometiendo una injusticia, porque lo que ocurre es que nosotros somos diputados, parlamentarios en este caso, y nuestra tarea es otra. Los responsables directos del orden público y la seguridad en el territorio es el Ministerio del Interior, desde el Ministro del Interior para abajo, pasando por el Intendente y naturalmente en el último eslabón en la gobernación provincial. Nosotros podemos colaborar y a eso hacemos, estamos disponibles. Si hay que modificar las leyes, si hay que perfeccionarlas, bueno, ahí estamos nosotros.
Pero yo no puedo reemplazar ni al intendente ni a la gobernadora. No es mi tarea, no corresponde ni debe ser así. Cada uno tiene que hacer lo que le corresponde y cumplir con su rol. Muy bien. Bien, amigos, hemos escuchado al diputado Venegas acerca de distintos temas, tanto del ámbito de la educación, a un fuerte llamado a los jóvenes a cuidarse, a aprovechar las oportunidades que nos da la vida, porque así es. A veces llegan, son pocas a veces. Exacto. Sí, llegan de una sola vez. Y no hay que dejarlas pasar. Diputado, para ir terminando ya, ¿qué se viene esta semana? Mucho trabajo, mucho trabajo y muchas complicaciones, porque la verdad es que está en un momento... Yo me ausenté una semana del país y cuando volví estaba muy encrispado el ambiente político, muy complicado, y la verdad es que sorprende, es decir, cómo la política es tan dinámica, en un par de días se desordena completamente el naipe y ya ves tú las declaraciones de un partido u otro, los conflictos, los dimes que diré, los paros, las paralizaciones, etcétera. No, tenemos mucho trabajo y yo haré todo lo que esté a mi alcance para colaborar a solucionar estos problemas. Por cierto, me llevo la preocupación de cómo llegamos a un buen acuerdo con los profesores. Un acuerdo que signifique mejorar sus condiciones salariales, mejorar sus condiciones de trabajo y todo, pero también exigirle mayor compromiso, mayor esfuerzo, mayor dedicación. Porque sea recíproco. Recíproco, claro, no, tiene que ser recíproco. Si este es un desafío de todos. Si mejora la situación de la educación, mejora la situación general del país y todos vamos a ser más felices. Que es lo que el caso finlandés. Cuando ellos tomaron la decisión de invertir en educación eran más pobres que nosotros, hoy. Pero lo hicieron hace 40 años atrás, por eso hoy día son tan ricos. ¿Por qué? Porque invirtieron en educación. Todo cambio es un cambio a largo plazo o medio Los plazo. cambios, claro, especialmente en educación, pero hay que partir en algún momento. Hay que partir. Si no te demoras más. Ese es el punto. Bien, amigos, hemos llegado al final de este programa. Agradecerles su sintonía a todos los amigos y amigas que nos han visto hoy día, nos han sintonizado, agradecerles su preferencia, su compañía. Diputados, simplemente despedirlos y a ustedes también agradecerles por estar junto a nosotros. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.